Hola, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Agenda Propia que hacemos acá en BioBio TV. Esta vez tenemos panel completo, 4 invitados. Comenzamos saludando a Marcelo Brunet, de la Comisión Política de Renovación Nacional, Karina Oliva, consejera política de Comunes, sí. Sebastián Vergara, secretario general del PPD, y Rodrigo Caramori, secretario general del PRI. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Sí, estamos justamente en una semana que comenzó con noticias bastante poco favorables para nuestra economía, un debilísimo crecimiento por muy debajo de todas las expectativas del mercado. Este crecimiento para junio de 2019, que además cierra el primer semestre de solo un 1,3%, lo que generó bastantes reacciones, evidentemente, y también un particular llamado del ministro. Podríamos partir con la cadena de oración. Vamos a partir acá con la cadena de oración, ¿no es cierto? Ya se lo toman con humor ahora, ¿no? Repliquemos la cadena. De rezar por la guerra comercial. Pero es que además las anécdotas hay que tomárselas como tales, pues tampoco podemos tomarnos todo tan en serio siempre. Hay gente que se lo tomó muy grave, ¿no? Es que hay que separar la iglesia del Estado. La verdad de las cosas es un comentario en una circunstancia súper específica. Y yo creo que el ministro Fontaine tiene razón. Tampoco podemos molestar a Dios por cualquier tontera. Todopoderoso, dijo acá en la radio hace un rato. Claro, de acuerdo con cualquiera que sea la confesión religiosa de usted, no hay que molestarlos tanto tampoco. Pero es un tema para hacer quizá broma, Rodrigo, el crecimiento. Bueno, como dice nuestro amigo Marcelo, hay que tomárselo como lo que fue, no más que una broma. Ahora, claramente es un tema que nos complica al país en general. Lo que estamos viendo a nivel internacional claramente ha afectado, y también los temas internos. Claramente esta reforma que están tanto tiempo, durante tantos meses en el aire, y no sabemos qué va a pasar, genera también incertidumbre. Por lo tanto, todo eso va afectando obviamente la economía, y el IMASEC así lo reflejo. Usted, sí, Sí, yo creo que es verdad. Creo que logró una lluvia de memes el ministro, creo que la más alta durante la semana. Sin embargo, creo que lo que no nos podemos tomar con tanto humor es la situación y las cifras económicas y macroeconómicas. Eso estamos de acuerdo. Y creo que es preocupante. Creo que la crisis internacional o lo que está sucediendo con la guerra comercial entre China y Estados Unidos evidentemente iba a golpear a nuestro país fuertemente, producto que China es nuestro primer socio comercial, el que esta semana incluso anunció frente a las tensiones que hay que devaluó su moneda, devaluó el yuan para empezar a competir en base a los aranceles, y eso evidentemente tiene una repercusión y pone en duda la fortaleza macroeconómica que todos decían tener certeza para este periodo. Y es preocupante porque al final se ve con el miedo. A mí me preocupa cuando los ministros señalan que frente a la situación económica, de que no se cumplen las expectativas, que las personas tengan que, en la instalación del miedo de, por ejemplo, cuidar el empleo. ¿Qué significa cuidar el empleo? ¿El trabajador o el empleador el que cuida el empleo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo generamos más bien tranquilidad en la ciudadanía para salir de una situación económica compleja, que el consumo no caiga de manera tan abrupta, que el IMASEC pueda crecer, pero al mismo tiempo que la actividad tenga un sentido más de crecimiento permanente y no solo la volatilidad sí. que tiene hoy día nuestra economía? Yo creo que eso es preocupante, y eso pone en duda o pone en jaque ciertas medidas que no solo resuelven las políticas monetarias. Creo que aquí falta desarrollo, y el desarrollo tiene que ver con la distribución, con la política social, tiene que ver con una distribución de la riqueza que yo creo que también es sustantiva. Bueno, ahí vamos a conversarlo con más calma, digamos, pero no sé si tú querías opinar antes. Yo tengo un par de cosas que aportar. Solo señalar que la constatación que nos ha hecho el ministro de Hacienda es que la economía de Chile sí depende de la condición extranjera. Yo recuerdo que hace unos años atrás Chile tenía un desempleo del 6.2, y para el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, Chile era Chilezuela. Hoy día tenemos, al menos en el Gran Santiago, una cesantía del 8.4 y no es Chilezuela. Y la teoría de la presidenta Bachelet era cierta, los ministros anteriores, que nuestra economía, al estar abierta, claramente depende de las condiciones internacionales. Ahora, los tiempos mejores no llegaron, Marcelo. Además, estamos mucho peor. Bueno, Sebastián, que ahora les preocupa el crecimiento. Pero siempre nos preocupamos, Marcelo, pero somos conscientes. Adoptaron toda clase de medidas tendientes a tratar de reducir, en la práctica, digamos, terminaron reduciendo el crecimiento. La reforma tributaria. Esa reforma tributaria en la que Arena salía con las manos en alto diciendo, confíen en mis resultados. Bueno, ahí tenemos, pues estos son los resultados, hoy día los estamos pagando, hoy día lo pagan los más pobres. Y todo el proceso, digamos, posterior, digamos, de la reforma, de la supuesta reforma laboral, que al final no era una reforma laboral, sino una reforma sindical, que tenía por objeto rigidizar las relaciones laborales, finalmente también estamos pagando el pago de la boda de eso. Ahora, evidentemente sí, hay una condición económica muy distinta a la que teníamos algunos años atrás, en la que la guerra económica entre China y Estados Unidos es una situación compleja. Eso es un tema que va a ser muy
difícil manejar. Pero yo creo que hay ciertas variables internas que sí podemos manejar. Y de hecho les tengo una pregunta a ambos. ¿Qué vamos a hacer con el TPP-11? Porque el TPP-11 nos permitiría eventualmente poder abrir un tercer ámbito de competencia económica que va más allá de lo que plantea China y más allá de lo que plantea Estados Unidos. Probablemente son otras personas con las cuales podríamos entrar a negociar. Pero parece que ustedes se oponen a eso. A ver, yo creo que... Para que no, para que la gente sepa. Tú tienes el derecho a decir todo lo que quieras. Yo Gracias. creo que aquí pasa que, para no mezclar peras con manzanas, yo creo que el crecimiento económico es un factor sustantivo para cualquier desarrollo económico. Sin embargo, creo que el desarrollo económico o el crecimiento económico no puede ser a costa de que la mochila la carguen algunos, que son muchos, y tengan las ganancias muy poco. Creo que son dos momentos muy políticamente y económicamente diferentes. Yo creo que... ningún gobierno aspira a que su gobierno crezca poco, ni este, ni el anterior, ni los que vengan, ninguno. Sí, o sea, sin embargo, yo creo que las políticas implementadas durante este gobierno tampoco han ido a una tendencia a generar crecimiento permanente. Yo soy de las que cree que el crecimiento tiene que ser permanente y el crecimiento tiene que ir a una política de distribución de riqueza, no de acumulación de unos pocos. Y lo que muestran las tendencias y los estudios respecto de las reformas que este gobierno quiere implementar, más bien es un crecimiento económico de poco alcance, o sea, por periodos muy cortos, en donde no hay distribución. Y ahí tenemos diferencia. Entonces, caricaturizar de que unos quieren crecimiento y otros no, yo creo que es una falsa dicotomía. Respecto al TPP-11, o TPP-11, siempre se me enreda. Yo creo que son distintas lecturas y son distintos paradigmas. Yo creo que las economías es difícil que no puedan abrirse. El conflicto que está es cómo tú proteges tu proceso productivo interno. Hoy día nuestro país no tiene mecanismos de protección a su producción interna, sea de bienes o servicios, sea industrial, sea la pesca, y quienes quedan hoy día al debe es el mundo del trabajo. Son los trabajadores y las trabajadoras que no tienen las condiciones para garantizar que su empleo no dure 3 meses y pasan 6 meses sin trabajo, porque eso también afecta a la economía. Eso también afecta a que no haya crecimiento y que el consumo caiga y que el IMASEC esté por debajo de lo que está hoy día. A mí me encantaría verte en el Congreso, pero si estuvieras en el Congreso, ¿habrías votado a favor o en contra del TPP? Yo en contra. Sebastián. Por eso estamos en ¿Y distintos lados. ¿Y ustedes en el PPD qué van a votar? El PPD ha sido una bien bolsa de gasto en relación al TTP. Como tú bien dijiste, que yo sé que estáis de acuerdo con el TTP, el que lleva el TTP fue el gobierno de la presidenta Así Bachelet. fue, efectivamente. Y fue nuestro canciller Heraldo Muñoz, precisamente, presidente de tu partido. Que siguió incluso cuando colocó mayores medidas de resguardo Estados Unidos, finalmente el TTP logró salir adelante sin Estados Unidos. Yo creo que el tratado más progresista que Chile ha tenido. Porque se mete en temas de resguardo de género, porque se mete en temas de resguardo de la microempresa, porque se mete con temas antidumping. Y aquí ha habido una serie de fake news que, ¿sabes qué? La gente no está leyendo. Exactamente. A mí me parece que en economía, en una de las, como en medicina, con los temas sensibles hay que leer. Entonces, es que la semilla, no, el TTP no regula la semilla. Ese fue el UPOP. Sí, entonces, claro. ¿sabes qué? Como Monsanto, toda esa... Me da una rabia que la gente no lea. Y en economía hay que ser serio, porque detrás de cada punto que aumenta en esa cantidad hay cientos de miles de familias que quedan sin empleo. Totalmente. Esto es lo que estamos viendo que está sucediendo ahora, porque con un crecimiento que se habló hace varios meses en la cuenta pública, incluso se empezaron a hacer algunos ajustes en proyección de crecimiento, pero el primer semestre llevamos algo así como un 1,7%. Efectivamente, que es más o menos lo que se crecía en el promedio del gobierno de Bachelet. Pero sin embargo, digamos, tenemos se creció evidente... bastante más, para este se esperaba crecer muchísimo Por más. supuesto. Dan los números para el segundo semestre, que todos han dicho que va a ser mejor o menos malo que el primer semestre, pero dan los números para llegar en torno al 3%. Yo espero que sí. Al final... Bueno, eso es lo que esperamos. Sí, claro. Estamos haciendo los telespectadores sabrán que antes estábamos haciendo una cadena de oración precisamente con el objeto que... No, hablando en serio, digamos, sí, efectivamente yo creo que existen ciertas... Los segundos semestres siempre son mejores que los primeros en materia económica, hay mayor grado de consumo. De hecho, el hecho mismo, y acá hay una cierta discusión interna dentro del gobierno, y yo tengo cierta postura, digamos, un poquito divergente. Como siempre dices tú. No, pero dentro del gobierno. No, pero dentro del gobierno. Hay un punto, Néstor, que tiene que ver con cuál es el grado de producción de nuevos empleos y de generación de materia de economía que genera precisamente la llegada de extranjeros a Chile. Yo creo que nosotros hemos tenido la capacidad de absorber una cierta cantidad de extranjeros, probablemente no tengamos mucha más hacia mucho más futuro, digamos, pero sí hemos seguido, la capacidad de extranjeros que hemos recibido hoy día nos ha permitido precisamente un mayor dinamismo en la economía. Y eso finalmente genera un efecto...
entre los factores más inmediatos. Exactamente, aumenta el consumo, eso es lo que dice el informe del Banco Central, es lo que dice efectivamente el ministro Monk. Yo coincido con esa visión. Yo creo que en general, digamos, esto es un tema progresivo que va a tender a crecer más, porque finalmente lo que está ocurriendo es que hay más gente que sale a buscar trabajo, precisamente porque hay mayores perspectivas, mejores posibilidades de encontrar empleo. Y en eso yo quiero detenerme un segundo. Efectivamente tuvimos una cantidad importante de extranjeros en Chile y la tenemos hasta el día de hoy. Aumentamos de 400.000 en plazo de 5 años a 1.300.000 o 400.000 personas que hoy día tenemos que son de nacionalidad extranjera que están en Chile. A mí me parece maravilloso que sea así, de verdad, loco. Ahora, tendremos que buscar con los demás países de Latinoamérica, buscar formas de cómo nos distribuimos, como lo hicieron en Europa, de saber efectivamente cuántos somos capaces nosotros de recibir. Si nosotros podemos recibir 300 o 400.000 personas más, ok, bienvenido, porque los venezolanos lo necesitan. Un último spotlight, súper cortito. La verdad de las cosas, que llegue tanto extranjero a Chile nos da cuenta de que el modelo económico no era tan malo como decían en la izquierda. Yo creo Rodrigo, le quiero preguntar a Rodrigo, que ha estado ahí observando. Pero Marcelo es así siempre. Sí, Lo siento. pero lo último que decía Marcelo, que llegue tanto extranjero, ¿está dando cuenta del modelo, del éxito del modelo, de lo atractivo del modelo? O sea, claramente, por algo la gente viene viajando a Chile. Ahora, yo encuentro paradójico un poco, en cierto modo, que critiquemos las palabras chistosas y divertidas que dijo el ministro temprano, y por otro lado, esta frase elaborada, que los tiempos mejores no llegaron, y uno sí realmente tiene que ser claro, los tiempos mejores sí han llegado. No de la manera que a nosotros nos gustaría, que todos quisiéramos, pero claramente si empezamos a comparar con tiempos pasados, claramente son mucho mejores. O sea, estamos creciendo el año pasado al 4%, muy por sobre lo que creció el tiempo durante el gobierno de la señora Bachelet, y este año estamos hablando si va a crecer en torno al 2.9, 3.2, o sea, estamos hablando que también es el doble de lo que se creció en tiempo pasado. Por lo tanto, creo que tenemos que centrar la atención en lo importante, en lo que realmente vale la pena, que es cómo enfrentamos esta crisis internacional con lo que está pasando con la guerra entre Estados Unidos, China y bueno, todo lo que se ha comentado. Lo comentaba Sebastián, perdona, claro, para el gobierno de Bachelet cuando estuvo la crisis se le echa, yo recuerdo que habían estudios que decían qué porcentaje es de factores internos, qué porcentaje es factor externo. Usted, tú, Marcelo, puntualmente has dicho el tema, claro, de las reformas anteriores, de la guerra comercial, pero ¿qué mea culpa se hace del gobierno, de la labor del gobierno? ¿Hay algún mea culpa? ¿Algo que corregir a propósito de los números? Yo creo que siempre hay aspectos que uno puede revisar. Y dentro de aquellos es efectivamente Yo creo que Sebastián apunta en un tema que es relevante. La crisis internacional es de mayor envergadura y mayores perspectivas de lo que nosotros habíamos pensado. Evidentemente, claro, no da para recordar, digamos, aquello que comentábamos medio sarcásticamente de Arenas diciendo, júguenme por los resultados. De acuerdo, a ver si está no bien. alcanzan a ver en probablemente la no se alcanza a ver. Ahí está es del año 2015. Pero ahí se le sale la fecha. Probablemente, sí. Y salía Arenas con los dos puños, con los dos pulgares para arriba diciendo, júguenme por los resultados. Yo creo que sí, nosotros tenemos una cierta responsabilidad de haber, a lo mejor, no haber revisado correctamente o no haber leído las señales correctamente respecto de cuán grande iba a ser la crisis internacional. Esperemos de que no lo sea. O sea, de verdad yo tengo la esperanza y la expectativa de que eso ocurra. Pero ojo con las frases altisonantes, porque si uno empieza a buscar para atrás, habían mamás de ministros de Hacienda, de ministros del gobierno de Bachelet, que nos mandaban a tener cáncer a los que estábamos en contra de las políticas de los ministros. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero mira, fuera de esa caricatura hay cosas peores que esto de la derecha. Ni siquiera han dicho. ¿Ah, sí? Sí, genocidio en esta de la derecha. Sí, pues sí, mis manos están manchadas con sangre. Sin embargo, no, yo pues creo tú que... sabes que no es así. No, lo estoy hablando del sector, no estoy diciendo tú, Marcelo Brunet. No, tampoco. Para que no nos confundamos. No, tampoco. Yo creo que... Primero, es importante. Yo creo que todos queremos que hoy día el país crezca más, porque eso impacta a la familia chilena. ¿Ya? Yo eso siempre me gusta dejarlo claro, porque se hace una dicotomía, uno por ser oposición dice, no, es que no, a mí yo quiero que el país crezca más porque ver a las familias que les cuesta llegar a fin de mes, que están sobreendeudadas, que los jóvenes están sobreendeudados por la deuda educativa, que las AFP no logran entregar pensiones dignas, etcétera. Uno quiere que el país de verdad crezca y que se distribuya la riqueza. Lo que a mí me preocupa es cuando hablamos del modelo. Nuestro modelo lo que muestra es la fragilidad. ¿Fragilidad en qué sentido? Cuando las personas vienen acá porque hay condiciones de estabilidad distintas que en otros países de la región. Pero eso no significa que las personas que hoy día lleguen puedan establecer su vida de una manera cotidiana y natural en que se garanticen también sus derechos más allá de ser extranjeros. Y ahí me preocupa porque también yo creo que cómo viven las personas hoy día en hacinamiento, sin resguardo laboral, sin derecho a la salud. Ayer salió un reportaje de que muchos de los niños y niñas que son evaluados, por ejemplo,
ejemplo, por el CIMSE, no son evaluados bien porque muchas de las pruebas las responden, por ejemplo, en creolé y les afecta su rendimiento. O sea, la garantía del derecho no es solo si desde afuera se ve un país muy estable. Eso no significa que las familias extranjeras o incluso la mayoría de los chilenos lo están pasando bien. Más allá de compararlo con el periodo anterior, que del que tampoco fui parte, me parece importante decir que lo que quiere hacer un gobierno de aquí en adelante, incluso es cómo generamos condiciones que hoy día las familias chilenas vivan mejor, no vivan con la angustia de estar endeudados. Esta semana otra vez otra persona el constante suicidio por deuda en nuestro país ha crecido. Es decir, algo no estamos haciendo bien colectivamente. Contamos con tu voto y con el apoyo tuyo, digamos, de la gente de tus partidos en general, entonces, para votar las reformas que este gobierno está proponiendo. Es que yo creo que las reformas que el gobierno está proponiendo empeoran la vida de la gente. O sea, en la reforma de la AFP yo creo que no la va a mejorar. 10.000 pesos más, 10.000 pesos más no le va a resolver los problemas ni de los medicamentos, ni del transporte, ni de la accesibilidad a un adulto mayor. Preguntémoselo a los adultos mayores. Oye, como he dicho pura cosa negativa, solo una positiva, que el primer semestre de lo que va del año, la inversión extranjera mejoró un 110% respecto del año anterior. Por tanto, como yo comparto contigo, todos queremos que Chile vaya bien, si Chile somos todos. Claro. Y tenemos que apoyar la política. Nosotros nos carga el populismo, como que está hablar para la galería, que resulta bien estar en contra del TTP, porque hoy día está lleno. O sea, hoy día es muy común estar en contra del TTP-11. Pero TTP-11 va a crear más empleo, va a crear más industria, va a regular la propiedad intelectual de las personas que creen en Chile. Exacto. Entonces, a mí me parece que hay que estar con ellos. Y estoy contento que se haya aprobado al menos en la Comisión del Senado. Y ojalá que el Frente Amplio vote a favor también. No, nos fuimos para otro lado con la discusión también. Han salido varios temas, pero quería, para cerrar en este bloque, a propósito del tema del crecimiento. Yo comentaba, 1,3% sorprendió, quiero decir, a todos en el mercado. Quería preguntarte, Rodrigo, ¿es un golpe quizás a las expectativas que se estaban dando? Yo creo que hay que sincerar las cosas. Claramente es un golpe a lo que uno esperaba, a lo que esperábamos todos, y también los que somos parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, tratamos de ser alarmistas, también vemos que el país está avanzando, no como dije hace un poco rato, como nosotros quisiéramos, como nosotros proyectamos en algún momento. Sin embargo, el país ha podido sostener, de cierto modo, el control del tema del desempleo, y el país está avanzando. Y es importante, como yo dije al principio de la primera intervención, estamos también con los temas internos. Acá hay reformas que se están tramitando hace largos meses, 8 meses por lo menos, están en el Congreso, y eso obviamente también genera incertidumbre, por lo tanto impide que muchos empresarios, mucha gente que quiere invertir y que producir economía, que el país crezca, está esperando a ver qué va a pasar, porque hay una incertidumbre generalizada. Por lo tanto, es importante, como tú bien decías, cuando Chile se pone de acuerdo, cuando nosotros vemos el país más allá de nuestra nariz y de los intereses de la próxima elección, nos ponemos de acuerdo, el país es el que gana. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que hacer hincapié, tanto la oposición, el Frente Amplio y también la gente de Chile Vamos. ¿No se está dando eso ahora? ¿No estamos remando todos para el crecimiento de Chile? O sea, claramente no. Cuando aparece, por ejemplo, hoy día, que vamos seguramente a hablar más tarde con el tema de la reducción de las 40 horas, y al final parece que es un tema de trinchera, como que están muy cercanos algunas cosas muy similares, y sin embargo el gobierno y el ministro no quiere ceder, y por otro lado tenemos a la gente del Partido Comunista, de la gente de la oposición, tampoco. Por lo tanto, es importante que sinceremos, que conversemos el Chile real y que lleguemos a los acuerdos que la gente espera. Mira, yo solo quiero puntualizar algo. A mí me gustaría, porque todavía hasta el momento no he escuchado ni al ministro de Hacienda, ni al de Economía, ni al presidente hablar de cuáles son los mecanismos para enfrentar una guerra comercial que, por los indicadores incluso de esta semana, puede empeorar. O sea, la confrontación entre China y Estados Unidos, la situación de China, y por las medidas que está tomando, la guerra comercial puede empeorar, y todos dicen, los expertos señalan de que esto va a ser de más larga data. Y hacer nuestro primer socio comercial, cuáles son las medidas que se va a aplicar para que el impacto negativo de esta crisis comercial, de esta guerra comercial, no impacte a las familias chilenas, para que no impacte más en el indicador de la productividad, etcétera. No he visto ninguna política que busque enfrentar una medida del gobierno que esté para enfrentar esa situación. Estamos hablando hace rato. Parece que ustedes suponen que aprobar el TPP-11. Pero siguen oponiéndose a eso. Es que no está porque eso diversifica la matriz exportadora chilena, porque eso permite mayor número de crecimiento, porque finalmente es beneficioso para Chile. Es que el proceso productivo, nuestro mecanismo, o sea, nuestros medios productivos no solo son los sistemas productivos exportadores, eso también muestra una debilidad frente al conflicto que hoy día vivimos con China. Bueno, el conflicto de la guerra comercial, una de las grandes características que tiene es la incertidumbre que está generando y que nadie sabe para dónde va, si se agrava o no se agrava. Los últimos días se ha agravado en parte, pero nadie sabe qué va a pasar de aquí a fin de semana. Todos vemos con susto
gustó el Twitter de Donald Trump. O sea, no sabemos qué va a tuitear y qué va a generar eso. Vamos a seguir conversando un tema que ya nos adelantó Rodrigo en el próximo bloque. Nosotros ya volvemos acá en Agenda Propia. ¿Mito o realidad? Para tus preguntas hay respuestas. Recuerda, mito o realidad en todas las plataformas de BioBio TV y también en la señal 39.1 de la televisión digital. Pronto en BioBio TV. ¿Es este un buen momento para pedir un aumento de sueldo? Capacitación, ¿cómo reinventarte laboralmente? ¿Qué hago si me despiden? ¿Cómo enfrento esa situación? Transformación digital, inteligencia artificial. ¿Qué pasa con nuestro trabajo? ¿Cómo puedo enfrentarme a un jefe maltratador? ¿Cómo armar un buen equipo de trabajo? ¿Somos todos buenos líderes? Evolución laboral. Un programa para conversar acerca del mundo del trabajo. Pronto, por BioBio TV. Seguimos acá haciendo agenda propia. Tenemos estos tremendos invitados que estamos conversando intensamente todos los temas. Uno que ya nos adelantaba Rodrigo Caramori acá, a propósito de esta discusión que yo siento que ha tomado un poco más de vuelo. Ha sido con muchísima aprobación ciudadana una de las propuestas que habla de la reducción de la jornada laboral de las 45 a las 40 horas. Lo último es que la Comisión de Trabajo rechazó la moción de censura que se había presentado por un diputado de la UDI contra Gael Yomans, la presidenta de la Comisión de Trabajo. Pero en lo medular hay dos propuestas acá. Sí, claro. Está del Partido Comunista, que es reducir de 45 a 40 horas semanales, la del gobierno, que habla de flexibilización laboral de 180 horas al mes. Hay un tema matemático ahí que dicen que depende del número de semanas, puede ser 41 horas, pero lo cierto es que se ha tomado el debate sin duda, que es un tema que la gente está opinando en sus trabajos, se está hablando de este tema. Como yo decía, la reducción de las 45 a las 40 horas ha tenido un tremendo apoyo ciudadano en las últimas encuestas. Entonces queríamos plantearlo acá. ¿Son incompatibles estos dos proyectos? Yo creo que no son incompatibles. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los principios que se transan? Primero, que el derecho de las personas a tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que el disminuir las horas de trabajo, considerando que hoy día los estudios de transporte señalan que una persona desde su casa al llegar a su lugar de trabajo es 1 hora y media, multiplicado por 2 son 3 horas. Por lo tanto, a las 40 o 45 horas semanales se suman estas 3 horas por 5, 15 horas semanales. Entonces disminuye aún más, disminuye la calidad de vida. Sí. Hay estudios internacionales que señalan que el disminuir la hora y hacerlo en relación a generar actividades en la familia, en los barrios, mejora la productividad. Por lo tanto, para nosotros la línea de corte va entre mejorar la calidad de vida, siempre que esto no disminuya el empleo o genere menores restricciones para la contratación o el reemplazo. ¿Qué dice el proyecto del gobierno? También una disminución que me parece favorable. ¿Qué no estoy de acuerdo? Es la flexibilidad horaria. ¿Ya? Y no estoy de acuerdo porque en nuestro país la historia dice que lo que no está normado siempre va en contra del trabajador. O sea, existió una silla para que los trabajadores se puedan sentar cuando existió una ley de silla que obligaba a los empleadores. Silla, sí. Existió propuesta por un diputado conservador, en todo caso. El diputado Silva. Para que vea. Entonces, existieron leyes que van que prohíben, por ejemplo, que los trabajadores hagan más horas extraordinarias y se empezó a aplicar cuando existió la ley y no antes. Por lo tanto, hay una desconfianza de los empleadores, al menos en nuestro país, no en otros. Y tercer punto importante en relación a esto es que en Chile el desempleo está alto.
Entonces, tenemos que buscar una equivalencia entre mejorar la calidad de vida y no disminuir el desempleo. Porque le estamos poniendo algunas cargas extra a los empleadores que no tenían. Por ejemplo, en la reforma de pensiones le estamos diciendo que tienen que aumentar a lo menos en un 4% la carga. Le estamos disminuyendo la hora de su trabajo, que yo estoy de acuerdo. Por lo tanto, estas medidas tienen que ir compensadas con alguna situación, no sé, impositiva, con una situación de alguna regalía que permita absorber y retener la mano de obra. Porque en Chile lo que está demostrado es que cuando el empleador pierde, el que pierde finalmente es el trabajador y no sus ingresos. A ver, varias cosas. Yo creo que sí es posible llegar a acuerdos. Yo creo que son proyectos que al final el número de horas efectivamente trabajadas no es tanta la diferencia. Finalmente, de acuerdo con el proyecto de gobierno, llegamos como a 41 semanales. Con este cálculo de la semana. Con el cálculo de la semana y todo eso, y finalmente terminamos llegando a eso. Ahora las preguntas que caben hacerse primero, ¿cuán efectivamente productivos somos los chilenos cuando trabajamos? O sea, si tú me dices de que efectivamente vamos a reducir el número de consumo de Facebook y el número de consumo de cafecito en la mañana y todo eso, digamos, que espero no suene caricatura, pero es una realidad. Si finalmente los estudios demuestran que en general el trabajador chileno, comparado, digamos, a nivel OCDE, efectivamente trabaja más horas, teóricamente, pero en la práctica es productivo bastante menos horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para efectivamente, digamos, hacer calzar una cosa? El otro día recuerdo que se debatía, digamos, el tema de que en Chile los trabajadores trabajan muchas horas. La verdad es que no es tan así. Digamos, si uno lo compara respecto del número de horas productivamente, efectivamente desarrollada, digamos, el número de horas que trabaja el trabajador chileno es baja. El número de horas efectivamente producidas. Ya, pero tiene que estar hartas horas en la pega. Ese es un segundo problema, claro, la cantidad de horas silla, por así decirlo, digamos, que tampoco es una cosa muy razonable. Está bueno. Ahora, segundo concepto que sí hay que mantener, digamos, más allá del tema, incluso, y yo coincido con Sebastián esto, incluso más allá de los equilibrios macroeconómicos, tiene que ver con qué rigurosidad vamos a hacer este tema. Porque si lo hacemos sobre la base de estudios que la verdad es que tampoco llevan a ninguna... El otro día, hoy día en la mañana, Carola nos decía que el proyecto 40 horas era imposible hacer una medición del impacto de algo que no está aplicado. Perdón, la economía precisamente consiste en hacer proyecciones respecto de cuáles son las medidas que se van a adoptar con el objeto de poder adoptar medidas razonables y que no afecten el empleo. Entonces, desde esa perspectiva, tomémonos en serio el tema. Sí. Está bien, digamos, y por favor, digamos, si uno critica a una mujer, que no nos acusen de mansplaining, digamos, o que estamos, que eso es lo que hizo Camila Vallejo el otro día, digamos. A lo que quiero llegar con esto, creo que es importante que nos tomemos en serio el tema. Yo creo que no el 80%, el 100% de los chilenos estamos de acuerdo que ojalá podamos trabajar menos horas, ser más productivos y poder tener mayor tiempo para estar con nuestros hijos, con los que queremos, etcétera. Pero una cosa es eso, y la otra cosa es precisamente en una situación económica compleja como la que estamos enfrentando hoy, enfrentarnos, digamos, a un proyecto que a lo mejor aumenta más aún el desempleo, podría ser una cosa desastrosa. Una de las críticas, perdona, que le quería preguntar a Rodrigo, del proyecto de las 180 horas es justamente el tema de la flexibilidad, que se dice flexibilidad para quién, porque finalmente se necesita un acuerdo entre las partes, entre trabajador y empleador, y uno dice mucha gente... No existe. O sea, ¿qué libertad tengo yo para decirle a mi jefe, fírmeme acá el horario que yo quiero por las condiciones familiares que yo quiero? ¿Qué hay ahí? La verdad es que es agradable escuchar este tipo de debate. Yo esto lo he estado observando, siguiendo los periódicos, la televisión, y veo que estas cosas que han conversado acá, esas cosas no se mencionan. Y vemos, como yo mencionaba, esta guerra de trincheras que tienen los dos sectores muchas veces, y que finalmente el que pierde es el país. Yo celebro lo que tú decías, por ejemplo, claramente hoy día el ministro, yo lo vi en la televisión en un material que estuvo, y él hablaba que esta modificación horaria de flexibilización del tema laboral va a arrojar 41 horas semanales. ¿Sí? O sea, estamos hablando que estamos muy cerca de la propuesta que presentó la diputada del Partido Comunista. Por lo tanto, cuando sinceramos los temas, cuando los conversamos de verdad en profundidad, claramente creo que podemos llegar a acuerdos. Ahora, como bien dices tú, en Chile estamos muchas horas en los trabajos, pero ¿cuántas horas efectivas trabajamos? A mí me tocó, por ejemplo, un par de años atrás estar en Nueva Zelanda y vivir un par de tiempo allá largo, y claramente el horario era muy distinto, era mucho más reducido, pero efectivamente trabajábamos el tiempo que tenía que estar allá. Y yo te digo, yo me iba a las 4:30 de la tarde para la casa, o sea, vida familiar, estaba soltero allá, pero había tiempo para el esparcimiento, para dedicarlo a las personas que correspondía. Por lo tanto, creo que perfectamente estos dos proyectos son compatibles. El tema es que nos miremos, que conversemos y realmente evitemos a ver quién gana finalmente con la mejor cuña para la televisión. Pero ¿se puede dar esto, lo del acuerdo entre las partes? No sé. ¿Es mala para llegar a acuerdo esta idea? Hoy sí. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que yo he escuchado bastante al ministro al respecto. Yo creo que a mí me preocupa cuando él establece incluso bastantes cuñas al respecto. Siempre en nuestro país decir para garantizar algo es
dependiendo de lo que pasa en Europa. En países de Europa se ha reducido la jornada laboral y hay flexibilidad. Sí, en los países de Europa del Este, como Lituania, Estonia, en donde no son países los más desarrollados precisamente de Europa, que no es Francia, no es Alemania, no son las grandes economías. Y quienes han visto mermados, según los indicadores, no estoy hablando precisamente de esas proyecciones, que la propuesta del gobierno en ese nivel de flexibilidad laboral va a hacer que las grandes multinacionales de las grandes economías internacionales que hoy día sí están en nuestro mercado, sí están en nuestro sistema productivo, deteriore la vida laboral de las familias chilenas y deteriore el empleo. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con que se garantice una disminución de horas a costa de la flexibilidad laboral, porque la flexibilidad laboral no hay ningún estudio que diga que al final de su raya para la suma, la vida de las personas mejora, sino que ha empeorado su relación laboral, su relación de trabajo, o sea, su relación familiar, su vínculo con el espacio y con el entorno y con la comunidad. No hay en estos países que disminuyeron sus cargas horarias y que al mismo tiempo aumentaron la flexibilidad, el deterioro en la calidad de la vida de los trabajadores y las trabajadoras ha disminuido. Y esa es mi preocupación. Si el ministro está disponible a generar condiciones laborales de productividad de los trabajadores a como lo tienen los países desarrollados, a mí me gustaría que el ministro lo diga. Y que no sea como países de economías tan deterioradas como la de Lituania, la de Estonia, las que no son las más fuertes de la Unión Europea. Qué fuerte la caricatura, digamos, pero... No, estoy jugando el mismo ejemplo que dijo el ministro. ¿Sabes dónde está lo que me preocupa? Que cuando tú y yo vamos al supermercado nos encontramos con que cada vez menos cajeros humanos y cada vez más cajas virtuales. Cuando echas benzina, cada vez te encuentras de que tú mismo echas, digamos, y pasas la tarjetita. Y es porque no hay regulación. La huelga de Walmart y la huelga de Walmart tiene que ver con eso, con la robotización, que no es un tema teórico, es algo que ya llegó para instalarse y es algo respecto al cual tenemos que adoptar medidas. Yo creo que la flexibilización precisamente es una manera de poder aumentar el consumo, digamos, el aumentar y maximizar la cantidad de personas que pueden entrar a la realidad laboral. Pero este es un escenario moderno que finalmente lo tenemos aquí. Este sistema de trabajo, o sea, donde está la sistematización, la automatización laboral, lo que han hecho los países desarrollados no es entregar mayor flexibilidad, lo que han hecho es generar mayor regulación al mundo de las multinacionales, de las grandes empresas, para que el trabajo no se deteriore, porque a las grandes compañías, a las grandes empresas, incluso a las microempresas, no le conviene no tener trabajadores porque no hay quien consuma. O sea, no podemos matar el campo laboral ni la fuerza del trabajo, o sea, hay algo en economía que es lo básico, la capital, tierra, trabajo. Es una base. Estamos de acuerdo, fíjate. Hay un economista muy destacado que dijo hace poco que los chilenos querían, ¿cómo era? La jornada laboral de los franceses, pero crecer como los asiáticos, como los chinos, no sé. Pero acá se ha hablado mucho del tema de la calidad de vida de los chilenos. Llegar más temprano, estar más tiempo con la familia, estar distraído, que también hay algunos estudios que dicen que el trabajador más feliz produce más. Mucha gente, nos ha preguntado también por la radio, las redes sociales, dicen, claro, si yo salgo antes de la pega, no me voy a ir a la casa. Yo voy a ir a trabajar de Uber, voy a trabajar de no sé qué, por la situación económica y porque necesito más ingresos. ¿Quién asegura entonces que bajando la jornada laboral no pase eso y terminen chilenos más estresados porque necesitan conseguir otro ingreso? Pero fíjate, Loreto, yo ahí confiaría en las personas. Yo creo que las personas merecen también nuestra confianza. Si uno toma la decisión económica de dedicarse... No, lo que voy. Si uno toma la decisión económica de hacer Uber, o hacer, digamos, Didi, que empezaron ayer, digamos, Cabify o lo que sea, y uno toma la decisión de hacer un segundo trabajo alternativo al primer trabajo original que uno tiene, es una decisión de uno. Si finalmente también las personas tenemos derecho a poder emprender si queremos hacerlo. Sí, claro, pero me refiero a que eso va también ligado al momento económico, por lo que decían. ¿Es el momento para discutir esto con un crecimiento de un 1,3% en un mes? Me preocupa, te respondo al tiro eso. Sí. Me preocupa precisamente, digamos, la forma en la que tengamos la discusión, más que el momento, porque el momento lo tenemos hoy día. Si el problema de la robotización de la economía y que finalmente, digamos, la disminución de fuentes laborales que eso va a significar, es un problema que tenemos hoy. No lo vamos a tener mañana ni pasado mañana. Ya lo tenemos hoy día. Y que solo va a subir. Entonces, si no lo enfrentamos hoy, vamos a tener un soberano problema. Pero entre los conflictos que hay con lo que estás planteando es que en definitiva en nuestro país se trabajan muchas horas, no se produce tanto y además el valor hora productiva en nuestro país es muy por debajo, que obliga a un trabajador o una trabajadora a buscar otro empleo. Esa es la complejidad. ¿Cómo está valorizado el trabajo de las personas frente a las utilidades de las empresas? El ejemplo más clásico. Las pensiones son muy por debajo
de lo que ganan las utilidades de la AFP. O sea, ahí hay un ejemplo de lo poco parejo, lo poco proporcional, para decirlo en buenos términos, de cómo está haciendo, porque las pensiones también es un factor del trabajo. Entonces, es ahí donde tenemos que también, la calidad del trabajo no es solo la cantidad de horas y las regulaciones, sino que también el valor del trabajo. ¿Cuántas horas trabajan los profesores y las profesoras? ¿Y cuánto se les paga por ese trabajo tan relevante y tan importante para nuestro país? En la flexibilidad, lo que a mí me preocupa en lo personal es la relación de poder entre el empleador y el empleado. Me parece que ahí hay una distorsión si eso se deja no regulado, hay una asimetría, porque perfectamente el empleador le podría decir a la señora que recién tuvo la guagua, y dice, mira, tú a partir del lunes, tu jornada parte de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y eso es flexibilidad también, po. Pero el trabajador un desmedro de su vida. Entonces yo quisiera que mi trabajador tuviera la suficiente, decía, mira, yo creo felicidad, una apertura, pero déjeme decidir a mí también. Yo creo que en esa relación, lo que el mundo ha desarrollado para enfrentar el surgimiento de la asociación entre los trabajadores. Yo creo que hay que fortalecer la asociatividad de los trabajadores para enfrentar a su empleador. Y no estoy hablando de países comunistas, estoy hablando de Suecia, de Finlandia, en donde los trabajadores se alinean en relación a macroacuerdos de la flexibilidad. Porque la flexibilidad tampoco puede ser el argumento, como lo hacía la Piccola Italia, para los trabajadores que tenían mal rendimiento, mandarlo a la Piccola Italia de Paine, y eso significaba que la persona vivía en Puente Alto, se demoraba 2 horas en llegar a Paine, y era una renuncia. Entonces, a los trabajadores mayores los voy a mandar más lejos para que renuncien. A los que te cae mal los vaya a mandar a trabajar en el turno de las 2 de la mañana a las 5 para que renuncien. Entonces hay que tener una relación de poder que hoy día está distorsionada. Rodrigo, ¿ese es el riesgo de la flexibilidad? Mira, en países como Alemania, por ejemplo, yo estaba mirando acá que hay varios países, pero en el caso de Alemania, por ejemplo, que veía en televisión también cuando el ministro hablaba en el matinal, y hablaba que, por ejemplo, el 20% de las personas en Alemania están sindicalizados, porque hablaban, por ejemplo, que el sindicato es el que tiene que negociar el tema de la flexibilidad. Claro. Y lo hacen por rama. Que es el mismo porcentaje que existe hoy día en Chile. Pero por rama. Por lo tanto, yo creo que tenemos que confiar un poquito más en nuestra gente, tenemos que confiar también en los trabajadores, tenemos que confiar en nuestros emprendedores, que son prácticamente los que principalmente dan trabajo a los chilenos. Por lo tanto, pero hay que permitir también que puedan llegar a acuerdos. Quizás seguramente con regulación, hay que mejorar probablemente el código del trabajo, para que no existan estos abusos como lo que ustedes mencionaban. Negado pero sistemáticamente por lo tanto, a una negociación por rama de los sindicatos y no de manera individual. Ustedes, cuando la gente de izquierda, y tú incluye porque también los del Frente Amplio votaron a favor de esto, cuando ustedes plantearon las reformas pseudo laborales del gobierno anterior, finalmente lo que hicieron fue rigidizar las condiciones laborales del país. Esa es la realidad. Eso es lo que nos tiene hoy día con mayores grados de desempleo y mayores dificultades, porque además, digamos, se terminaron concentrando en áreas que no resultaban al 80%. El ejemplo de Alemania, donde la discusión sindical es por rama y no individual. Pero eso hace una diferencia sustancial en la hora de negociar. Pero eso no garantiza una mejor productividad de las empresas necesariamente. No garantiza finalmente un aumento del empleo. Pero si lo que nosotros necesitamos hoy día, lo que nos está viendo la gente que nos está viendo, lo que necesita hoy día es mejorar sus condiciones de empleo y aumentar el número de empleos. Lo peor que nos puede pasar es olvidarnos de que el empleo, el sueldo más bajo del empleo es 0, que es no tener empleo. No lo estoy diciendo como una campaña del terror ni nada por el estilo, pero si adoptamos malas políticas hoy, como nos pasó hace algunos años atrás, terminamos pagando la cuenta después, que es lo que estamos pagando hoy día. Tenemos un modelo en que el trabajo significa estar trabajando hasta los 100 años para no tener el terror de llegar a pensionarte, porque aunque hayas puesto tu benzina, tu Mercedes-Benz, eso también te genera una complejidad. Entonces, la calidad del empleo, yo estoy de acuerdo, hay que mejorar la calidad del empleo, hay que mejorar la regulación laboral entre el empleador y el trabajador, que no haya tanta asimetría, porque en nuestro país hay mucha asimetría, pero al mismo tiempo hay que garantizar la calidad o mejorar las condiciones del rendimiento económico de lo que se produce entre el trabajador y entre el empleador. Y ¿sabes qué? A mí lo que me parece negativo es que nunca es momento, que siempre pasa algo, siempre la crisis subprime, y el sentido común dice, mira, cuando la empleadores le va mal, no dejan de ganar, no despiden. Pero cuando a mi buen empresario le va bien, tampoco nos sube el sueldo. Entonces hay que ser un poco patúo la empresa en esto. Yo creo que ocupa el sistema económico. Yo creo que si hay campañas de terror, esto de cuidar el empleo, si lo dice el ministro de Hacienda, es duro, Marcelo. No lo dice Sebastián, lo dice el ministro de Hacienda. Entonces, cuando el ministro de Hacienda... No te menosprecies de esa manera. Cuando el ministro de Hacienda tira broma en relación a que Diosito nos ayude, yo me preocupo. Porque el ministro de Hacienda es la persona encargada de regular la economía, de calcular la entrada y salida de divisa. Entonces, cuando el ministro ya no tiene un argumento teórico,
teórico, recurra a Diosito, yo creo que estamos en un problema. No, pero argumentos teóricos hay bastantes. Y tampoco hagamos la caricatura. Es el debate que hay que evitar. Es que el argumento de ambas partes, ¿Sí? Aparentemente es sí que hay que rebajar la jornada laboral, ya se verá que forma con flexibilidad, Claro, ¿cómo con se hace? 41 horas, con 40 horas, pero eso es una discusión que ya se tomó la agenda en el Congreso y por supuesto en los trabajos, las personas en las Sí. casas, es un indudable, un tema que al menos ha llamado la atención y se ha conversado. Pero que se haga en serio. Lo único que pedimos es que se Eso haga en es. serio. Que me Yo soy quede- muy Marcelo seria. Brunet, Comisión Política de Renovación Muchas Nacional, gracias, Loreto. Karina Oliva, consejera política de gracias. Comunes, Sebastián Vergara, secretario general del Gracias. PPD, y Rodrigo Caramori, secretario general del PRI. Muchas gracias por haber estado Muchas gracias a ustedes. acá. Muchas gracias a ustedes también por habernos seguido en este capítulo de Agenda Propia. Que esté muy bien, ya sabe, biobiotv.cl.